parece que muchos no la tienen o no quieren decirla. Dice, ¿conoces alguna forma de alteración hemodinámica circulatoria? ¿Reconoces la trombosis, el émbolo, el infarto, el shock? ¿Y sí? Claro, sí significa coagulación intravascular diseminada. Entonces, de repente has escuchado hablar, o de repente también en fisiología las habrán mencionado antes, ¿no? Ahora vamos a ver este tema patológicamente, ¿no? Y cuáles son, o sea, cómo podemos reconocerla, ¿no? Y cuáles son las consecuencias. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante, número uno, para la práctica es cómo puedo identificar cada una de ellas. Y la segunda, creo que también es importante, cuáles serán sus consecuencias, ¿no? ¿Será una consecuencia que traerá alteración o será una consecuencia grave? Y también en qué situaciones se dan. Y también dónde ocurre. Porque la trombosis es un coágulo patológico que produce obstrucción. Pero estos coágulos que se forman en los vasos sanguíneos son diferentes, ¿no? Los que se forman en las arterias son diferentes a los que se forman en las venas. Y por supuesto las causas también pueden ser muchas. Pero en términos generales también podemos hablar de ello, y por eso se habla de la fisiopatología, ¿no? O de los factores que predisponen a estos trombos patológicos. Bueno, y la siguiente, lo que ves después de trombosis es émbolo, ¿no? Y prácticamente son las consecuencias, ¿no?, principales que traen los trombos. ¿Qué quiere decir? Que de un trombo puede desprenderse un émbolo. Y que este émbolo, como produce obstrucción, siempre puede llevarte a un infarto. Bueno, y el shock, que ustedes ya lo conocen, es un tema que se conoce, ¿sí o no? Que es el fallo circulatorio periférico, que puede ser por pérdida de sangre o por pérdida de líquido. Y la coagulación intravascular diseminada, que hoy día lo vas a escuchar, ¿sí? Vale, el resultado del aprendizaje. Alguna vez esto será realidad, ¿no? Siempre y cuando vengan bien desayunados, se duerman, no se hayan visto toda la serie en la noche, se han amanecido. Muy bien. Una serie de está maratoneando, ¿eh? Y luego vienes acá y estás todavía rajando de mí. Estoy equipando no, la encuesta sí es importante que lo haga. Bueno, si quieres un punto, ¿no? También. Pero eso sí tiene que ser como la ley franca, todo. La ley de todo. Bien, entonces dice, ustedes al finalizar van a aprender las bases teóricas de estas alteraciones hemodinámicas: el trombo, el émbolo, el infarto, el shock, la coagulación intravascular. Bien ambicioso, ¿no? Pero por lo menos tener una base teórica para ir a la práctica. Pero algún día se dará. Hay que tener contenidos que vamos a hablar ahora: el trombo, el émbolo, el infarto, el shock y la coagulación intravascular diseminada. Algunos dirán, ¿todo eso te tiene que entrar en la cabeza? No. Es una información que tú tienes que saber discernir y tomarlo más. ¿Sí? Pero algo muy importante que tiene que suceder en eso, que tenemos que entender. Bien, si nosotros queremos hablar de trombosis, primero tenemos que recordar la hemostasia. ¿Recuerdas la hemostasia? Que es un mecanismo fisiológico, ¿sí? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Por lo menos el nombre te debes de acordar, ¿no? Que ya es bastante ya. ¿Ves? Pero la hemostasia también significa ¿qué cosa? Significa que mecanismo por el cual trato de qué cosa, de que la lesión de un vaso sanguíneo, ¿no?, donde sale la sangre, pues evitar esa más pérdida de sangre, ¿sí? Y para que eso suceda, necesariamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerte un tapón ahí, ¿sí o no? Amarrar, que
sé yo, ¿no? Evitar, o sea, el mecanismo fisiológico lo que busca es eso, evitar la pérdida de sangre antes de un daño al vaso sanguíneo. Y por eso los eventos se dan en fases, ¿no? Acá está el daño, y hablan de un daño endotelial, mira, principalmente endotelial, ¿no? Si tú te das cuenta en esta figura, acá no hay endotelio, no hay endotelio. El subendotelio se expone, y cuando se expone el subendotelio, ¿qué hace? Lo primero que hace, bueno, lo primero, la primera fase dice que hay una vasoconstricción. Entonces el vaso sanguíneo trata de contraerse para evitar, ¿no? Bajar su luz para evitar que pierda sangre, pero no es suficiente, ¿sí? Acá tienes que ponerle un tampón. Y por eso los primeros que entran acá, ¿quiénes son? Las plaquetas. Las plaquetas. Cuando no hay endotelio, las plaquetas pueden adherirse al subendotelio. El colágeno del subendotelio permite la adhesión de las plaquetas. Y así las plaquetas se van posicionando en este sitio donde no hay endotelio, para evitar justamente esto, ¿eh? Entonces, pero esto no es suficiente. A ella le llaman la hemostasia primaria o también el tampón primario, pero no es suficiente, es débil. Cualquier cosa puede romper esta unión y sigo perdiendo la sangre. Por eso, la hemostasia secundaria o la hemostasia verdadera se da cuando ¿qué? Cuando se comienza o se inicia la cascada de la coagulación. Cuando tenemos un producto que es la trombina, que esta trombina va a mediar, ¿no?, la transformación de una proteína muy importante en el plasma sanguíneo, que es el fibrinógeno, que se va a transformar en fibrina. Pero no basta que solamente se transforme en fibrina, sino esta tiene que polimerizarse para que se convierta en una fibrilla. Y así muchas fibrillas que van a estar aquí formando una red junto con las plaquetas, y probablemente también algunos glóbulos rojos, y de repente algunos leucocitos. Y justo se posicionan en este sitio donde ha ocurrido este daño, especialmente del endotelio. Y es suficiente que se acabó, ahí está. Eso es todo el evento que sucede cuando agarran y te sacan sangre acá delante del brazo. ¿O no? ¿O sigue sangrando? Y deben decir, por favor, ahí, y bien apretadito, ¿no? Unos cuantos minutos y se acabó. Ya no salió la sangre. Porque se están dando los eventos, ¿no? Primero será la presión, las plaquetas, y luego ya no sale nada, ¿sí o no? Y cuando ya no sale nada es porque ya ocurrió esto, ¿no? El tampón verdadero o la hemostasia secundaria. Miren, y cuando hablamos de trombosis, porque esto es lo que ocurre fisiológicamente y esto es lo que ocurre patológicamente. Entonces, ¿hay una diferencia entre estos dos? Necesariamente tiene que haber relación. Ahora, mira lo que sucede cuando solamente se quiere poner un tampón, pero a la vez también tiene que darse los fenómenos de reparación del vaso, ¿sí? Se tiene que recuperar. El tampón solamente está, ¿para qué? Para que no se pierda la sangre, pero también el suficiente tiempo para que se den los fenómenos de reparación de daños. Y después vendrá un sistema que se llama el sistema fibrinolítico y lo va a tener que degradar. Y el vaso queda como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo es eso? Como si no hubiera pasado nada, como el perdón. El perdón, que no el perdón que te doy yo, tú, no, tu pareja, todo lo que quieras. Porque hay algunos que dicen, te perdono, pero no olvido. ¿Sabes cómo se llama eso? Una gran mentira, porque no te está perdonando. El perdón es el olvido, cuenta nueva, no pasó nada, otra vez de nuevo. Eso es. Por eso el perdón viene de Dios, no viene de ti. Tú perdonas, te estás haciendo un favor más a ti que a otro. Bien, ahora sí. Bien, entonces, miren, la diferencia es que esto fisiológico, lo único que hace es estar acá en la zona donde está la lesión. Pero mira lo que sucede en un trombo, miren. Hay más fibrina, hay más plaquetas, hay más glóbulos rojos, hasta leucocitos hay también. Pero mira el tamaño que tiene. Y mira lo que deja de luz. Mira, este pedacito de plasma. ¿Está produciendo obstrucción o no está produciendo obstrucción? Entonces, si nosotros queremos hacer una comparación, podemos decir, un coágulo que se forma porque hay daño de la pared del vaso sanguíneo, pues un coágulo que está ahí,
evita la pérdida de sangre, pero que también va a permanecer hasta que se dé todo el fenómeno de reparación y el vaso vuelve a su normalidad. Pero un trombo no. Un trombo que produce obstrucción. Obstrucción. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de la obstrucción, ¿no? A ver, si es una arteria, ¿cuál será la primera consecuencia de la obstrucción? La hipoxia, la polisquemia. Así es. Porque esto también, este coágulo que se forma acá, que se llama trombo, puede llegar a tapar toda la luz. Imagínate, toda la luz. ¿Y qué va a pasar con esa área de tejido que tiene que irrigar si está totalmente bloqueado? ¿Vivirá? ¿Morirá? ¿Qué dicen ustedes? Es una arteria. ¿Qué pasará? Una herida. ¿Y cómo se le llama al tejido muerto? Necrosis. Así debe contestar. ¿Cuál será la consecuencia? Si es completo, pero si está experimentando la hipoxia, ¿qué lesión ocurre y puede ocurrir ahí? No sé qué tirar, no hay nada a hacer. Si hay hipoxia, la hipoxia, ¿qué nos llevará? Si hemos dicho, si es total, me lleva a la necrosis. Pero si es parcial y hay hipoxia, ¿a qué tipo de lesión me llevará? A una lesión reversible. Si es total, te llevará a una irreversible, que es una necrosis. Y cuando hay una necrosis por isquemia, a eso se le llama infarto. Pero no te preocupes, ahorita vamos a hablar de qué. Estoy diciendo para animar y puedes escuchar y no te veo, aunque lo veo todo de pie. Será porque están asustados. Muy bien, acá está la cascada de la coagulación que lo han puesto así. A mí no me gusta eso negro, es feo. Pero lo único que quiero resaltar acá, en este dibujo de la cascada de la coagulación, ¿te acuerdas de los factores de la coagulación? Seguro que algunos se le han aprendido de memoria todos los factores y ahora no te acuerdas de nada. Gastando tu memoria por la coagulación. Ay, bueno. Yo intenté hacerlo y nunca lo tengo. Todos los días. Y aquí está, ¿no? Esta, la trombina. Aquí está. Toda la cascada es una serie de activaciones, ¿sí? Él activa el otro, no sé cuándo. ¿Y se parte de dónde? Del factor 12, ¿no? El factor 12 es que despierta a todo el mundo, ¿no? Y no lo hace solo porque también tiene estímulo, ¿no? El intrínseco, el extrínseco. Y llega un momento en que los dos ya, una vía común. Pero aquí está la cosa, la trombina. La trombina necesariamente, nos dice acá, media la transformación de fibrinogen en fibrina, elemento punto importante central de la cascada. Eso es lo que dice patología estructural y funcional de Rosa. ¿Y por qué? Porque justamente esta trombina va a mediar este cambio, ¿no? Esta transformación de fibrinógeno en fibrina. Y bueno, se tiene que polimerizar para hacerse fibrinas necesariamente. Y ahí está. Qué feo, ¿no? Qué feo es esto. Hay que ponerlo más atractivo, por lo menos para que los impactos, tendría verde fosforescente, anaranjado, amarillo, todo, para que resalte y así no se le meta ahí en el índice para que no se olvide. El rol de las plaquetas, miren chicos, como ustedes pueden ver, las plaquetas, la principal célula que acude, ¿no? Una vez que no hay endotelio, la plaqueta va para allá. Y es que el endotelio dice, oye, ven, ¿no? Sino que hay, ¿qué cosa? Moléculas de superficie que van a favorecer esta línea. Y si no hay esta, puede llevarnos, nos dice, a una deficiencia, ¿no? Esta, no me acuerdo que el número creo que tiene el número de esta razón, que es el factor de von Willebrand, que justamente lo expone su endotelio, que es la fibra colágena. Este es el factor de von Willebrand. La deficiencia de esto, o sea, si no hay esto, las plaquetas nunca se van a adherir. Y el individuo, por alguna lesión, un golpe cualquiera, siempre está, ¿qué cosa? Sangrando, ¿sí? Perdiendo. Entonces, pero también las plaquetas también tienen, ¿no? También tienen estas moléculas
que les ayudan a adherirse, ¿no? Ahí está, la GPLB. Y esta GPLB, si no hay, va a sufrir de una enfermedad, el síndrome de Bernard-Sofia. La GPLB es una glucoproteína LB, receptor de superficie de plaquetas y colágeno explosivo. O sea, media la unión de ellos. Si no, no se puede producir. Y como tú puedes ver, además existen también otras moléculas, ¿no?, que atraen, miren, al fibrinógeno, el fibrinógeno que es la proteína de la sangre, y a través de esta, ¿cuál es esta? Este complejo GPLB3A une a las plaquetas a otra plaqueta. Y así sucede. Este es otro complejo, otro factor que si no hay también va a producir una enfermedad como es la deficiencia trombastenia de ese clasma. Entonces imaginen todo lo que hay en el humano, todo. Hay muchas enfermedades y muchas cosas que también se puede dar en los animales. Pero los animales necesariamente tienen que ser animales que tengan larga vida, que los que tienen larga vida, ¿quiénes son? Las mascotas, ¿sí? No vas a ver una vaca con un factor deficiente de von Willebrand, ¿no? Al tocar la mandan al camal nomás, porque no ya carne industrial, que no hay forma de poderle darle un tratamiento, ¿sí? De un individuo que va para la producción y está con hemorragia por todos lados, no se puede. Entonces, por eso las enfermedades que muchas veces afectan a los hombres también puede estar afectando a los animales, pero que tienen la vida y en el cual también el encargado, el dueño, pone por eso, ¿no? Paga. En cambio, el productor, hacer un tratamiento largo significa qué cosa? Pérdida económica. O sea, ya no va a recibir la misma ganancia que si no hubiera eso. Entonces, no le conviene acabar. Hay un montón de camas. Bueno, el rol de la protombina no solamente está relacionado a la hemostasia, miren todo lo que puede hacer el árbol. Tienen acción sobre el endotelio, indirectamente también sobre células que intervienen en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, activa a los linfocitos, activa a los monocitos, pero como saben se convierten en macrófagos, a producir sustancias que van a intervenir también o que van a producir los factores de crecimiento. La trombina activa al endotelio para que produzcan sustancias también, que son sustancias que muchas de ellas intervienen en la inflamación. Bueno, y así como está el factor, el sistema de coagulación o la cascada de la coagulación, esta tiene que ser necesariamente regular y controlada. Otro sistema, que podemos decir, el que se le opone o el que lo degrada. ¿Cómo se llama ese sistema? El sistema fibrinolítico. Lisis viene de degradación. Entonces, este sistema fibrinolítico es un sistema que le dice a esta formación de coágulo hasta acá nomás, y aquí no te puede pasar. Por eso es controlado y regulado, para que no forme lo que estamos viendo patológicamente, que son qué cosa, los coágulos que producen virus. Así como se activa la cascada de la coagulación, también se activa al mismo tiempo el sistema fibrinolítico. ¿Y quién regula el regulador? También hay, en este caso. Ahí creo que está dicho que son las proteasas, ahí tenemos la alfa-2-antiplasmina, que va a unirse a la plasmina libre y va a dejar, no va a permitir que siga degradando bueno, trombosis.
Entonces, dice, la trombosis es la formación de masa hemática sólida dentro de los vasos durante la vida. Y la masa, o sea, el coágulo se llama trombo. Como hemos visto en la figura anterior, el trombo tiene todos los componentes que tiene un coágulo, ¿sí o no? Tiene fibrina, tiene glóbulos rojos, tiene plaquetas, igualito. Pero produce obstrucción. Y nos dice que debemos de diferenciarlo de los coágulos. Miren lo que dice, ¿ah? O sea, yo creo que nos está desafiando nuestra inteligencia, lo que dice. Debe diferenciar de los coágulos que se forman fuera de los vasos sanguíneos. Si estamos hablando que se está dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí o no? Sí. Entonces, los coágulos que están fuera de los vasos sanguíneos. Porque recuerden, ¿qué hacen los glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Como el pez, ¿qué? Nada. No hace nada. Y lo primero que va a hacer la sangre que sale fuera de los vasos sanguíneos, ¿qué cosa es? Coágularse. Entonces no hay modo de que nos podamos equivocar. Un trombo con un coágulo que está fuera de los vasos sanguíneos. Pero también nos dice, pero también aquí sí viene la cosa, ya que creo que sí buscan nuestro intelecto para poder diferenciarlo. Entonces, debe de diferenciarlo de los coágulos que se forman tras la, o sea, los llamados coágulos post. ¿Y cómo lo haré? ¿Cómo podré diferenciar un coágulo post-morte de un trombo? ¿Quieren saber? No te duermas, ¿ya? No te duermas porque ahorita lo vas a averiguar cómo lo vas a averiguar. Bueno, para hablar acerca de trombosis y hablar de la patogenia, nos dicen que hay 3 factores que predisponen a la formación de trombos o de la trombosis. Por eso, como son 3, se llama la triada de Virchow. Y lo dibujan como un triángulo, donde nos dicen que el primerito, número 1, que está arriba en el vértice del triángulo, es la lesión endotelial. Quiere decir que cualquier causa que me produzca lesión endotelial es posible que me produzca ¿qué? Trombo. Luego me dice que las alteraciones del flujo sanguíneo también me pueden producir trombo. ¿Así? ¿Y cuáles? Dice, las alteraciones del flujo sanguíneo por si acaso forman trombos, y tú te vas contento diciendo que las alteraciones. ¿Y cuáles son? Eso es lo importante, ¿no? ¿Y cuáles son esas alteraciones del flujo sanguíneo? Te ponen 2 cosas: turbulencia y éxtasis. Con el éxtasis es sinónimo de ¿qué? Sinónimo de congestión. La turbulencia por el lado de la arteria y la congestión por el lado de las venas. Y tercero, no sé si ustedes habrán escuchado esa palabra, dice la hipercoagulabilidad. ¿De quién? ¿De quién creen que es la hipercoagulabilidad? ¿De quién? De la sangre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que he dicho la señorita? Se llama lógica. Allá así se llama. Lógica, sí. Nada de patología, todo es lógica, ¿no? Sí. Por eso es que a la triada de Virchow lo colocan de esta manera, en un triángulo, donde siempre está considerada la lesión endotelial arriba. Miren, Zachary antes siempre ponía la flecha de arriba de lesión endotelial bien desarrolladita, bien bonita, la primera. Ahora ya no lo quieren poner así. Porque yo sigo pensando que la lesión endotelial es el principal factor predisponente para la trombosis. Y luego a los costados, los otros ángulos, está el éxtasis, la turbulencia y la hipercoagulabilidad. Y creo que ahí está en inglés, porque ustedes saben bastante. Y si no, pues un traductor nomás. Miren. Cuando se habla de turbulencia, se habla de que hay una alteración en el flujo, ¿sí o no? El flujo generalmente tiene un orden, ¿no? Vamos a hablar también de eso, el orden, ¿no? El orden
en el cual los elementos sanguíneos y el elemento líquido, que es el plasma, tienen un orden en un vaso sanguíneo cuando circulan. Entonces dice, todos los elementos celulares circulan en el centro como si fuera un eje, le dicen el eje axial, y por ahí circulan todos los elementos celulares. Las plaquetas, que son las más pequeñitas y que están en la periferia de esta columna axial, a una gran velocidad si lo comparamos con el plasma. En cambio, el plasma está, o tiene, es el único que tiene contacto con el endotelio. Y ese es el orden, así circula la sangre, de esa manera. Entonces, cuando viene una turbulencia que desarma esto, ¿qué es lo que puede hacer? Que las plaquetas comienzan a ¿qué? Adherirse al endotelio. Y esta turbulencia, como es un cambio de una corriente ordenada, puede producir choques también contra el endotelio y producir daño. Por eso dice que la turbulencia me puede llevar también a una lesión endotelial. Como ves ahí, esta flecha que va y viene. La lesión endotelial puede llevar a este cambio en el flujo, y lo mismo, ¿no? Estos cambios en el flujo me pueden llevar a una lesión endotelial. El éxtasis, dice que cuando hay congestión, hemos dicho que cuando hay congestión, ¿qué es lo que pasa? Que los glóbulos rojos están llenos, ¿no? Llenos en las venas, de los capilares, etc. Entonces, como se llena de tanto elemento celular, el flujo sanguíneo se va haciendo más lento, más lento. Y que esta lentitud puede llevar inclusive a un estado de hipoxia, pero ¿a quién? No a los elementos celulares que están en la sangre, sino al endotelio. Y estos pueden producir daños y las células endoteliales se pueden dañar, y se desprenden, dejando el subendotelio, que ya da pie para la formación del. Entonces, eso dice que todos los cambios, flujo sanguíneo, tanto la turbulencia como el éxtasis, me puede llegar a producir. Ya has visto que cuando hay lesión endotelial, el endotelio se daña y deja libre el subendotelio, ¡pum!, saltan las plaquetas, se lanzan las plaquetas. Y la gente favorecida por esos cambios en los flujos, en el flujo sanguíneo. Y también nos dicen que la hipercoagulabilidad también, porque ¿quiere decir hipercoagulabilidad? ¿Qué significa hiper? Exceso de coagulación. Crece, está más, o sea, tiene un aumento en la coagulabilidad de la sangre. O sea, hay situaciones en las cuales permite eso, ¿no? Que la sangre pueda tender a esta hipercoagulabilidad. Y nos dicen, ¿en qué casos? Inflamación, la actividad plaquetaria alterada, como puede ser, dice diabetes mellitus, síndrome nefrótico, neoplasias malignas, enfermedades del corazón, la uremia, el factor activador de la coagulación, síndrome nefrótico, coagulación intranatural descoordinada, deficiencia del factor glucótico, la coagulación intranatural descoordinada, enfermedades hepáticas. O sea, hay un montón de cosas que te pueden llevar a la hipercoagulabilidad. Pero que tanto una sola nada más. Pero mire, hay otra cosa bastante interesante con respecto a este dibujo. Tú puedes ver que este flujo anormal, o sea, alteración del flujo, también me puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad, por supuesto, a confusión. Y además dice que la lesión endotelial también me puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad. Si la lesión endotelial te hace perder líquido, la sangre se vuelve más densa, puede llevar también a una hipercoagulabilidad. Bien, acá está el flujo sanguíneo laminar, le dicen. ¿Por qué? Porque hay un orden, todos los elementos celulares en una columna, y los únicos que tienen contacto con el endotelio solamente es el plasma. Bueno, a mí no me gusta mucho esta figura porque se va para todos lados. Es como tú estás en el
más hemática, sólida dentro de los vasos sanguíneos y durante la vida. Pero una más hemática también me va a producir si tengo lesión. Me sacan sangre, se va a producir una más hemática. Ahí faltaría algo más, ¿no? Que produce, ¿qué? Obstrucción. Ahí sería como bien, y después nos dicen abajo, ojo, nos dicen, oye, ¿cuál es la evolución de los trombos? O sea, ¿en qué termina un trombo? Ya eso lo dejamos para después. Vamos para esta flechaza que está acá arriba grande y dice, sus componentes del trombo, principalmente, ¿qué dice? Fibrina. Todo lo que contenga proteínas siempre se va a tener de un color rosado. Y ojo, nos dice, tiene zona de adherencia. O sea, un trombo tiene zona de adherencia. Nos dice, pero no te olvides que las plaquetas juegan un papel muy importante en la formación del trombo. Pero microscópicamente no se puede ver claramente a las plaquetas. Las plaquetas no se tiñen ni con la eosina, tampoco se tiñen con la eosina. Microscópicamente no las podemos observar. Algunos dicen, sí, se ve, pero se verá algunas de repente, pero es difícil de ver. Por eso es, el componente principal de un trombo es la fibra, pero sabemos que las plaquetas cumplen un papel fundamental. No te olvides. Y también te han dicho que el trombo tiene zona de adherencia. Como el principal factor predisponente del trombo es la lesión endotelial. Y tú has visto que cuando el endotelio, la lesión endotelio, cuando el endotelio se desprende y deja el subendotelio y expone el tejido conjuntivo, las fibras colágenas del subendotelio, ellas atraen también, que tienen su factor de superficie, que atrae a las plaquetas. Entonces, por eso, siempre los trombos que tienen son adherentes. Entonces, tú vas a ver en una zona que no hay endotelio, ahí está la fibrina. O sea, está la fibra colágena y luego la fibrina. La zona de adherencia puede ser pequeña, puede ser extensa, pero siempre tiene una zona de adherencia, en la mayoría de los casos. Ya sea que se forme en la vena, ya sea que se forme en la vena. El hecho es que cuando tú estás haciendo una necropsia, vas a encontrar de repente un coágulo y vas a intentar sacarlo y no vas a poder. Claro que si lo vas a arrancar como un salvaje, como una salvaje, la vas a desprender. Pero también sucede que si hay una adherencia y cuando lo desprende habrá una zona que será irregular y que coincide con lo que está sacando. Por lo menos eso nos queda, si ya lo desprendes. ¿Entendido? En cambio, los coágulos que se forman después de muerto, ¿lo has visto cuando has sacado, alguna vez has sacado un coágulo de una vena? Y salen de la forma de la vena. Si la vena está acá y después tiene dos ranos que van para allá, y sale un muñeco que está con los brazos abiertos. ¿No? Especialmente de las venas. Nunca has sacado. Ustedes no tienen nada de experiencia con respecto a él. Bien. Entonces, y así, ¿no? Interesante, bonito, ¿no? Porque a veces parece un muñequito que está con los brazos abiertos y las piernas abiertas. Bien. Pero tú lo sacas así y sale con facilidad. O también los coágulos que se forman en el corazón, en el ventrículo, especialmente en el derecho. Bien, entonces, y acá nos ponen de frente los factores que predisponen. O sea, en la tríada de Virchow te lo ponen acá, ¿no? La lesión endotelial, la lesión del flujo sanguíneo y la hipercoagulación. Cuando es lesión endotelial, dice que la lesión endotelial puede darse por toxinas, por inflamación y por otras cosas más, ¿no? La hipercoagulabilidad tenemos primaria y secundaria, la alteración del flujo sanguíneo, la turbulencia, el éxtasis. Y bueno, ya nos dijeron, mira, todo lo que hemos estado hablando hasta acá, pero de esto no hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el destino del trombo? ¿Qué va a pasar con el trombo? Ya pues se formó. ¿Y después qué pasó? Es como decirte ya, está todo el drama ahí, ¿en qué termina? ¿Qué termina la película? ¿Qué termina la serie? Bueno, a veces ni siquiera termina, ¿no? Y la que te dice,
y solamente lo único que quieren es tu atención. Y tú caes. Te dejas. Tengo que ver la segunda temporada, tengo que ver la tercera, y esta es la cuarta, la quinta, y así siempre te tienen amar. Así es. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el trombo? ¿Cuál es el destino? ¿En qué va a terminar? O no se termina nunca. La primera nos dice la propagación. Trombos acumulados en fibrina de plaquetas. Es que la propagación significa que el trombo puede crecer. El trombo se está formando justo en la zona donde hay una lesión endotelial. Se forma. Pero también puede crecer el trombo en longitud, mira, en longitud. Puede crecer también en diámetro y tapa todo, pero también puede crecer en longitud. A eso se le llama propagación. Ahora nos dice, puede haber disolución. ¿Qué quiere decir? Que el sistema fibrinolítico va a encargarse de producir la degradación de toda esta fibrina o de todo este trombo, y se dan los fenómenos de reparación, y el vaso sanguíneo vuelve a la normalidad, no pasó nada, se recupera el endotelio, todo eso. Muy bien. Pero también dentro de esta disolución puede ser que el daño sea tan grave que el vaso sanguíneo no va a llevar a la normalidad, sino que su pared se vuelve gruesa. Entonces hay un fenómeno de reparación a través de la cicatrización y que puede cruzar la pared. ¿Cómo se va a ver? Como si fuera el bache de una pista, ¿no? Que se levanta, ¿no? Y que también puede producir turbinas. Luego, la tercera, que es bastante importante, es el embolio. Embolia. Quiere decir que los trombos, esos trombos se pueden desprender. Parte de ellos se pueden desprender y van a viajar por la sangre. Se desprende y comienzan a viajar por la sangre. Cuando se desprende y viaja por la sangre, a eso le llamamos embolio. Y acá lo importante es, ¿y a dónde llegan, sí o no? ¿A dónde llegan? ¿Saben hasta dónde llegan? Hasta donde ya no puedan pasar. Hasta donde el diámetro del vaso es tan pequeño que el trombo ya no puede pasar. Entonces, si ya no puede pasar, ¿qué es lo que pasa? Comienza ¿qué? A obstruir. Entonces, el émbolo se convierte en un trombo émbolo porque ha viajado por la sangre, por el flujo sanguíneo, por la circulación. ¿Y trombo por qué? Porque está produciendo obstrucción. ¿Y por qué utilizan el término embolia? Embolia es sinónimo de tromboembolia. ¿Qué te quiere decir? Donde se han quedado impactados estos embolios. Y eso va a depender mucho de dónde se han formado los trombos, o de dónde se han desprendido estos trombos, que ya vamos a ver como 4 situaciones. La última nos dice que los trombos se pueden organizar. Muy bien, ¿y cómo se organiza? Dice, va a haber una organización y una recanalización. Miren, el trombo puede llegar a producir vasos sanguíneos que atraviesen el trombo para tratar de restablecer nuevamente la circulación. Pero en eso, ¿cuándo sucede eso? Cuando los trombos cuando producen una obstrucción total. Y a esos trombos se le llaman trombos oclusivos, o también llamados los trombos ocluyentes. ¿Ya? Los trombos oclusivos ocluyentes son trombos que ocupan toda la luz del vaso. Muy bien. Y acá está, miren, acá se formó el trombo. Acá puede ser que el destino es que lo disuelve el trombo y el vaso vuelve a la normalidad. Puede ser que este trombo se desprenda y forme ¿qué cosa? Puede ser que el trombo crezca y ocupe toda la luz. Y eso se llama oclusivo, también ocluyente. Esto puede llegar a organizarse, o también puede llegar a organizarse y recanalizarse. Se forman vasos que atraviesan el trombo y tratan de restablecer nuevamente la circulación.
Miren, ¿qué les parece? Este es, dice, el corte de una arteria y una vena fina. Esa es la vena, esta es la arteria. Siempre la arteria es más pequeña. A ver, ¿qué tiene? Creo que se ve la elástica, ¿no? Está bien rosadita, por acá creo que es la elástica. Elástica interna. Todo esto que está dentro, bueno, acá está bien rosa, acá no se nota la diferencia, porque hay una elástica, porque esta no está la elástica, y todo eso es el tronco. Y esto que se ven acá, estos agujeros que no tienen una forma definida, son los vasos sanguíneos que se han, o sea, es un tronco organizado y recanalizado. ¿Y este tronco qué les parece? Esta es una vena. Todo lo rosado que tú ves acá, ¿qué cosa es? Fibrina. Y lo rojo, ¿qué cosas son? Los glóbulos. Este es un trombo reciente y este es un trombo antiguo, un trombo recanalizado, organizado y recanalizado, pero es antiguo. Y este recién se ha formado. Ahora mira, a ver, traten de mirar ustedes que ya cuando vean su clase o leer, si ven algún tipo de límite entre el tronco y el vaso. El límite será las células endoteliales. Miren si pueden reconocer acá el endotelio. Y miren acá también donde sí reconocen el endotelio y donde ya no se ve el endotelio. Me parece que esta zona, que no se ve nada, no se ve el endotelio, sino miren la fibrina, más fibrina y glóbulos. Es probable que acá esté la zona de adherencia. Ahora no van a creer que siempre van a ver la zona de adherencia. De repente en los cortes, si se ven microscópicamente, no se ven las zonas de adherencia y ya pues no se ve. Bueno, esta es una fotografía del Atlas de Anatomía Patológica de Steven y Lowe, donde nos muestra, miren, los vasos formados que están atravesando el tronco. Grandes, ¿no? Es toda la luz del vaso y hay 3 vasos que ha entrado en el proceso de recanalización. Este es otro tronco, miren, y se nota muy bien la zona de adherencia, ¿no? Acá. Acá está la zona de adherencia. ¿Ven? ¿Se nota? Pero este es un tronco que tampoco no es reciente, hay fibrina, todo, pero acá miren, ya se están formando ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos. Ay, ¿cómo reconozco? Los vasos sanguíneos los vamos a conocer porque los vasos sanguíneos tienen endotelio. Si acá hay un espacio y no tiene endotelio, pues todavía no se están formando sus espacios. Entonces, para que digas, mira, acá se está recanalizando, necesariamente hay que ver si tiene o no tiene. Bien, clasificación macroscópica de los trombos. Entonces, hay un trombo blanco también llamado lardáceo, que suele, que es un color blanco, que dicen lardáceo blanco porque es de color blanco o gris, y tiene un aspecto coraliforme, o sea, tiene un aspecto como el coral. ¿Conocen el coral? Yo creo que sí lo han visto. Si no, compran un choro, ándate, compran un choro. Y en la concha del choro ustedes van a ver el crecimiento blanquecino, que ese es el coral. ¿Ya? Y en el mar puede haber el coral sobre las rocas que comienzan a crecer. Pero acá, ¿qué es lo que nos quieren decir que se parece al coral? Primero que es blanco. Segundo, que tiene una superficie que no es regular, que tiene muchas crestas. Y que así es este tronco blanco lardáceo, que generalmente suele presentarse en las arteriales. Color blanco, grisáceo, de efecto coraliforme, zona de inicio en áreas de turbulencia o lesión endotelial, aspecto rugoso. Compuesto por qué? Principalmente por plaquetas, por fibrina, ¿no? Algunos leucocitos y casi nada o muy pocos eritrocitos. Por eso es blanco. Y suele presentarse así. Pues mira, por eso te ponen este dibujo. Esto de acá que parece lila, o el lila, perdón, es el endotelio.
mira acá qué pasó. ¿Qué pasó acá? No hay endotelios. Por lo tanto, pues, la zona, ¿cómo se llama acá? Zona de adherencia. Esa es la zona de adherencia que identifica o distingue al trombo, ¿no? Otro detalle más, miren, acá está el trombo. Generalmente dicen que los trombos en las arterias son trombos murales. ¿Por qué le dicen mural? Porque crecen a un lado de la pared, ¿no? Y que no, muchas veces ni siquiera cubren todo la luz, o sea, no son ocluyentes, pero sí pueden propagarse. Mira, crecen. Mira. Tú ves acá esta línea paralela al resto del vaso sanguíneo, pero justamente acá, en esta zona, no hay endotelios. Quiere decir que esta zona es su zona de adherencia. Y crece en favor de la corriente sanguínea. Y acá tú te pones moscas. Si este crece en favor de la corriente sanguínea, entonces habrá otro que crece contra la corriente. ¿Quién será? El que sigue. ¿Cómo se llama? El trombo rojo, o también llamado cruórico. Este trombo rojo es igualito que un coágulo que tú conoces y que yo conozco. Así como es un coágulo así rojo, gelatinoso, este trombo que se forma en las venas es de esa manera, rojo gelatinoso. Por eso le llaman también cruórico. En B se inicia por éstasis, prolongado en la zona, tienen todos los elementos de la sangre, pero están desordenados. Hay pocas plaquetas, hay fibrina, pero los glóbulos rojos son los que más abundan. Otro detalle más, miren, otro detalle más es que generalmente siempre termina, ¿qué cosa? Miren que acá, ocupando toda la luz. Toda la luz. Acá también, lo mismo, toda la luz. Pero acá me dicen, acá miren, acá dice toda la luz, pero no hay zona de adherencia, ¿no? Tamaño, no puede ser. Bueno, y acá sí, te dicen que hay una zona de adherencia. Tú comienzas a ver, acá hay endotelio, y acá en esta zona ya no hay. Hasta acá llega el endotelio, hasta acá sigue el endotelio, pero ocupa todo el lugar y ya esta debe ser la zona de adherencia. Otro detalle más con respecto a este trombo es que crece contra la corriente. Van dos, ¿no? Primero blanco, segundo rojo y tercero lo que a muchos les gusta, que son los mixtos, el trombo mixto. El trombo mixto es la alternancia de la parte roja y la parte blanca. Y así va conformando agregados con glóbulos rojos y fibrina, y otro agregado con fibrina solamente, y plaquetas, y así van juntándose. Y van formando líneas, y a esas líneas le llaman las líneas de sangre. Así describe sangre, ¿de acuerdo? ZH. Entonces, ¿cómo puedo reconocer que estoy viendo un trombo mixto? Porque puedo ver las líneas de sangre. Se supone que las líneas de sangre son las que están formadas por esas líneas de la acumulación de rojo. Ya, pero más lo rojo son las líneas de sangre. Y acá nos hacen un dibujo, porque así se debe reconocer de un trombo, bueno, el dibujo, porque después microscópicamente es bien difícil poderlo saber. No crece así, longitudinal. Acá, en la A que ves acá, es la zona de adherencia, ¿cierto? No hay endotelio. La B es el cuerpo del trombo. Y la C es la cola del trombo. Y acá esta cola se puede ver. Entonces, y estas zonas pálidas están formando las líneas de sangre. Entonces, la característica principal para poder reconocer un trombo mixto, ¿cuál es? Las líneas de sangre. Tú ni en el rojo ni en el blanco hay esto, solamente en el trombo mixto. Y nos pone acá como una figura, este es Zácaro, ¿ya? Zácaro y nos dice, mira, esto que está acá, ¿tú ves acá? Esto que ves acá es una arteria mesentérica de un caballo. ¿Ves la luz? Naranja,
pálidas con unas rojitas más oscuritas que van a formar esas líneas, que a esas líneas le llaman la línea de sangre. Pues lo dice Sacre, ¿no? Porque debería de verse de esta manera, o así. Bueno, pues ya lo único que queda. Entonces, estas líneas se llaman las líneas de sangre. Esa es la arteria mesentérica anterior, que la causa de esto, ¿saben quién es? Un parásito. Acá cumple parte de su ciclo de vida y parásito, que es el Strongylosis vulgaris. Ahora, ¿cuál será la consecuencia, chicos? Miren, totalmente cerrado. ¿A quién irriga la arteria mesentérica anterior? ¿A quién irriga? Irriga el jardín. ¿A quién irriga? A tus macetas, ¿qué quieres? Mesentérica anterior. Bueno, dice que toda la parte de gastroentérica, ¿sí? Pero principalmente las cámaras de fermentación, ¿sí? El ciego, el colon, no tiene el colon mayor, tremendas camarazas. Imagínense que si le cierran acá, ¿cómo será el colon del ciego? Le falta irrigación. Cuando falta irrigación, ¿saben lo primero que se manifiesta cuando hay esto? ¿Saben cuál es? El dolor. Cuando un tejido no tiene irrigación y entra en necrosis, duele. Comienza a doler. ¿Y el caballo qué hace? Tiene dolor, ¿sí o no? ¿Dónde? En los intestinos. Tiene pólipo. Y se tira. Se revuelca el dolor. El intestino no puede soportar el dolor. Eso. Y muchas veces estos revuelcos traen consigo también consecuencias. ¿Cuáles son? Que se desplace el ciego, se desplace el colon, la fisura pélvica que no tiene eje. Pero ya están entrando qué cosa en necrosis. Esas grandes cámaras de fermentación producen mucho dolor. Bien, luego también podemos ver, eso fue macroscópicamente, ¿sí? El trombo blanco, el trombo rojo y el trombo gris. Pero también microscópicamente hay un tipo de trombo que se llama los microtrombos. Y los microtrombos están presentes en la microcirculación. En la microcirculación. ¿Entiendes lo que es? En la microcirculación. ¿Y quiénes conforman la microcirculación? Vénulas capilares. Areolas. Capilares. Vénulas. Areolas capilares. La microcirculación. Compuestos principalmente por plaquetas y fibrina. Yo diría lo que se ve fibrina. Porque tú ves acá, mira, todo esto rosado que tú ves acá, ¿qué cosa es? Y dice que este es dice microtrombo en la arteriola pulmonar pequeña. Daño difuso alveolar. Este daño difuso alveolar, pero también está provocando el daño de las arteriolas. Acá también está microtrombo, dice, en arteriolas pulmonares pequeñas. Ahí está. Bien. Fibrina y glóbulo rojo. Fibrina y glóbulo rojo. Esos son los micro. Trombos murales, nos dicen otra forma, supongo, de clasificación. ¿Cómo se ven? Los trombos murales son los que están ocupando, se han formado en la pared, ¿no? La pared, y producen obstrucciones de tipo parcial. Y los trombos ocluyentes, o también llamados oclusivos, ocupan toda la ilusión. Pero también hay otro tipo de trombo que se llama las vegetaciones. ¿Por qué le llaman vegetación? Ojo, dicen, estos trombos son trombos murales, ¿sí? Asociado a daño endotelial, grandes arterias, cavidades cardíacas, no fluyen toda la vida. Entonces, estos trombos, ¿no?, murales que pueden estar acá, también pueden producir vegetación.
Estas vegetaciones necesariamente van a crecer ¿dónde? En las válvulas. ¿En qué válvulas? En las válvulas del corazón y en las válvulas de las grandes arterias que salen del corazón. Entonces tengo la válvula atrioventricular izquierda, llamada también mitral, y la válvula atrioventricular derecha, o también llamada tricuspide. Entonces, ¿por qué le llamas vegetaciones o trombos vegetales o vegetaciones? ¿Saben por qué? Miren esto. Todo esto que ustedes ven acá, esto blanco que ustedes ven acá, hay cualquier cantidad de fibrina, tanta fibrina que parecería, ¿qué cosa? Parecería las cabezas de la coliflor. Ahora, ¿conoces la coliflor? Y si no conoces, te vas al mercado, te compras una cabeza de coliflor, las ancochas, revuelves tu huevo y haces un arrebozado de bien. Ahora, si quieres castigarte, te haces tu guiso de coliflor, que yo no la pago, es bueno. La casa, así que, ¿sabes? Y alguien dice, no, yo no conozco, bueno, te voy a hacer una comparación. ¿Conoces el brócoli? El brócoli es verde, ¿sí? En cambio la coliflor tiene la cabeza blanca, ¿ya? Entonces, pero acá, como tú puedes ver, ustedes pueden ver todos acá, miren, hay bastante, ¿sí o no? Tanto que se asemeja a la cabeza de la coliflor. Por eso le dicen vegetal, se parece un vegetal. Pero ¿por qué hay tanto, no? Sería la pregunta, ¿por qué hay tanto? Nadie quiere preguntar, supongo que todos estarán ahí. ¿Por qué hay tanto? ¿Saben por qué hay tanto? Porque esto no se forma solamente por una lesión endotelial, sino acá hay un agente. Y es un agente infeccioso, que generalmente siempre es una bacteria. La bacteria viene acá y se asienta en la válvula, en el endocardio de la válvula. O sea, esta bacteria está esperando ahí que el endocardio se desprenda ahí, se lanza. Entonces, la bacteria exacerba esta producción de fibrina, porque se supone que si entra un agente infeccioso, tiene que reaccionar o producir una inflamación, pero como es un endocardio y las válvulas no tienen vasos sanguíneos, la única forma que puede expresar esto es produciendo bastante fibrina, como parte del daño y como parte de repente de la inflamación. Por eso están exacerbados de forma esas cabezas de coliflor. A eso le dicen. Y esta cabeza de coliflor puede presentarse en la válvula atrioventricular izquierda, en la válvula atrioventricular derecha, puede presentarse también en las válvulas auriculares de la arteria pulmonar y también de la arteria aorta. Acá el problema es que estas cabezas de ahí que usted ve que aparentemente la cabeza coliflor, por la corriente sanguínea se pueden desprender y viajar por la corriente. ¿Se van a formar qué? Embolios. Y cuando se obstruye, ¿cómo se llamará? Tromboembolia. Cuando le llaman embolia. Cuando utilizan el término embolia, lo único que están diciendo que hay tromboémbolos que se han impactado por el pulmón, por el riñón. Eso va a depender mucho de dónde se ha desprendido. Por eso vamos a ver la siguiente situación. Despiertos, ¿ah? Vamos. Acá nos dice la profesora que dice, mira, bacterias, principalmente bacterias, algunos hongos también dicen que van a adherirse a la luz, pero principalmente son bacterias. Y estas bacterias van a ser variadas, va a depender mucho de la especie que está afectada. Vamos a ver las situaciones. Comenzamos por la primera. Bueno, ¿qué hemos dicho? Una embolia es el proceso clínico patológico con secuelas. Los tromboémbolos, cuando los émbolos son fragmentados, pero cuando los émbolos son fragmentos de trombos que viajan por la corriente y se han detenido el vaso demasiado pequeño para poder avanzar. Muy bien, hasta ahí no más.
Entonces quiere decir que todos los émbolos siempre van a producir ¿qué? Obstrucción. Porque se viaja por la sangre hasta llega un punto donde su tamaño ya no le permite pasar por ese vaso, porque ese vaso es más pequeño. Ahora, pregunta, ¿los émbolos tendrán zona de adherencia, sí o no? Directa a la yugular. ¿Sí o no? Nada más. No escojas mucho, no pienses mucho tampoco en la hora de la mañana, solamente dime sí o no, nada. Señorita Chaparro, ¿sí o no? Escoja usted, no piense, no, diga sí o no. Lo que usted quiera decir. ¿Sí o no? Sí. Cubas. ¿Sí o no? Sí. ¿Conmigo? No. ¿No quiere contestar o no? Ah, no. Ramírez. A ver, ¿quién me acuerdo? Medina. ¿Sí o no? Sí, muy bien. No. Rafael. Kipe. Sí. ¿No quiere o no? No, chico. Si está yéndose hasta donde no puede pasar, nada más. No se está produciendo por una lesión endotelial, ¿sí o no? Se está, ¿qué cosa? Se está atorando, ¿sí o no? Ya no puede pasar, hasta ahí no vas a llegar. Entonces, un émbolo no tiene zona de adherencia. Y un trombo. ¿Entienden o no entienden? Yo quiero que entiendan, estoy escribiendo ahí por la pura. Después te voy a hacer un laboratorio y eso por la ventana. Muy bien, ¿entendido? Trombo sí, trombo no. Pero recuerden una cosa, los trombos siempre obstruyen totalmente, ¿sí o no? Porque se impactan ahí. Ojo, eso no hay que ver. Vamos a ver la situación. Entonces, la primera, dice. Todos los trombos que se forman en las venas, cualquiera sea la vena, nos dice, atraviesan el corazón, todos los trombos que pueden formarse en cualquier vena, cualquiera que te ocurra, todos esos trombos que se forman en la vena y luego se desprenden, viajan por el torrente sanguíneo, van a llegar por la vena cava, ¿sí o no? Van a atravesar el corazón y se van a impactar ¿dónde? En los pulmones, siempre. Todo trombo que se forma en una vena, siempre, ¿dónde se va a impactar? En los pulmones. ¿Dónde van a estar los coágulos? En los pulmones. ¿Dónde se va a dar la embolia? Embolia pulmonar. ¿Sí? Primera situación. Segundo, cuando el trombo embólico se forma en el corazón, o sea, en la válvula atrioventricular, dice, no, vamos a poner acá vamos a hacer una pequeña corrección. Cuando estos tromboémbolos que se han formado en la válvula semilunar de la arteria aorta, estas en forma de vegetaciones se van a impactar ¿dónde? En las arterias renales. ¿Dónde se van a impactar? En los riñones. Pero hay que recordarnos una cosa. Hemos dicho que estas vegetaciones se producen ¿por qué? Por bacterias. ¿Y qué van a hacer las bacterias en esos órganos? ¿Qué van a producir las bacterias en esos órganos? Bacterias. ¿Alguna vez te he hablado de bacterias que estén relacionadas a alguna lesión? ¿Alguna lesión reversible, lesión irreversible, necrosis, lipoefactiva, ¿qué más? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa macroscópicamente? Entonces en los órganos tendrán que ojitos circulativos, a donde llegan esos, porque ojo, aquí va esta cosa también. Como hemos dicho que estos trombos vegetales son producidos por bacterias, cuando se desprenden estos fragmentos, no solamente
van por la aorta, o sea, los trombos van por la aorta y se van a impactar en las arterias que irrigan el cerebro, los riñones, el vaso, los intestinos, los miembros inferiores, se va por todos lados. Cuando está en la válvula atrioventricular del corazón, o sea, válvula atrioventricular de la mitral o de la bicúspide, tercera, segunda, cuarta. Cuando los trombos murales se forman en las arterias carótidas, suelen impactarse ¿dónde? En el cerebro. Son cuatro, que tomen los 50. Acá solamente, acá borra el corazón, ¿ya? Solamente la aorta, aquí, en esta de acá abajo. Por aorta nada más, corazón. Esto. Bien, este es un caso bastante peculiar del gato. El gato suele producir estos trombos en el corazón del gato. Y estos suelen desprenderse, pero no se desprenden solamente en una pequeña cantidad, sino suelen desprenderse y se van a impactar. ¿Sabes dónde se impacta? Donde termina la arteria aorta. Donde termina la arteria aorta abdominal. Y a dar lugar a las arterias ilíacas. Justo acá. Suele acá impactarse. Algunas veces viaja y suele impactarse en algunas de las arterias ilíacas. Y si eso sucede, entonces miren este lado de la pierna que se ve de acá, derecha. Miren cómo se torna el color del músculo y de los tejidos versus esta vez. Entonces, como si cuando se impacta acá, justo termina acá la arteria aorta abdominal, que va a formar las dos ramas de ilíaca, le llaman a eso el trombo cabalgante. Cabalgante. Justo termina y hay dos burbujas. Pero acá el hecho es de que esta obstrucción que produce, porque es una obstrucción total, comienza el gato a cojear primero. La primera manifestación es que el gato comienza a cojear. Y le hacen toda la prueba que nadie cree. Y que cada vez se va haciendo más intenso. Y comienza el dolor también en ese caso. Y es otra cosa que este trombo. Llegas pone la aorta abdominal justo, mira acá. Dejas la alimentación. Cuando se pone acá el trombo, le dicen el trombo cabalgante. Justo antes de la alimentación. Tromboembolismo aórtico. Bueno, y acá un poco para explicarnos, nos ponen acá el hombre, un humano, ¿saben por qué? Porque nuestras arterias ilíacas, nuestras venas y arterias ilíacas femorales son bastante largas, bien longitudinales. Y como tú ves acá, ¿no? Son tan largas también que necesitan de que de válvulación, para evitar qué cosa, que la sangre se pueda acumular en estos pies por la fuerza de la gravedad. Entonces, por eso. Y además, esto también favorece, de alguna manera, contribuye a la formación de los trombos, que son bastante largos, especialmente si el individuo es ya anciano y está postrado mucho. No es necesario que la persona que está postrada mucho moverlo para que también qué cosa estimular circulación. Y no solamente para los humanos, también para los animales. Cuando están postrados, es necesario también cambiar los recursos, moverlos, aunque realmente muestren incomodidad, pero es necesario hacerlo, si están postrados. Y tú ves acá, esta es la arteria femoral, ya por todos lados llega la vena cava, cruza el corazón y se impacta acá en la parte arterial. Hay muchos focos que pueden llegar. Todo
toda trombo que se forme en cualquier vena siempre va a llegar a impactarse ¿dónde? En globos pulmonares. Este es un caso que nos tocó allá de un cabrito, de un cabrito que murió, ¿no? Y que tenía un falopelitis, o sea, el cordón umbilical estaba contaminado, tenía una inflamación del cordón umbilical, ¿no? Y le encontramos cuando hicimos la necropsia, cuando le abrimos, acá se cortó la válvula atrioventricular, y lo que ustedes están viendo acá adentro, estas cositas blanquitas de que resaltan, son las cabezas de la coliflor que se formó en la válvula semilunar aorta. Entonces, se supone que acá se formó émbolo, se desprendió y fueron impactados ¿dónde? En los riñones. Tú puedes ver que hay un montón de poquitos blanquecitos, ¿no? Distribuido por toda la superficie, hasta internamente se ve. Esos son los tromboémbolos sépticos. Si viaja con bacterias, que es un contaminante, ya denominado tromboémbolo séptico. Y en el riñón vamos a encontrar esos circuitos supurativos, con necrosis lipoinfarctiva tipo heterolítica focal, distribuido por todo. Entonces, yo podría decir para el primer capítulo, necrosis lipoinfarctiva focal. Pero si yo estoy acá, a esta altura, estoy hablando de alteraciones circulatorias, si yo te pongo esta foto, tú me dirás diagnóstico. ¿Qué será? Tromboémbolos. Ese es el. Y acá, te pongo el corazón más que será. ¿Qué será? Acá, ¿qué dice? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se llama? Trombo vegetante. Entonces, ¿cómo se llamará? ¿Trombo qué? Vegetante. ¿Dónde? Celular aorta. O sea, estamos en esta situación, ¿no? Acá, en esta situación. Cuando los tromboémbolos se forman en la aorta, en este caso en la válvula semilunar aórtica, y que suelen impactarse ¿dónde? En las arterias renales. Bueno, entonces el émbolo, hemos dicho que el émbolo es aquel que viaja por la sangre, ¿cierto? Y hemos estado hablando de los trombos que se han desprendido y que han viajado por la sangre. Pero un émbolo no necesariamente siempre es sólido. Un émbolo puede ser gas, puede ser grasa, puede ser, como les digo, gas, o algo semilíquido como la grasa que dicen ahí. Entonces, la embolia, por eso dice embolia grasa y medular, es posible encontrar vacuolas de grasa microscópica en ocasiones asociada a médula ósea en la vasculatura pulmonar tras fracturas de huesos largos por traumatismo de partes blandas y quemaduras también. Estas lesiones rompen los sinusoides vasculares en la médula ósea, con pequeñas médulas permitiendo que el tejido adiposo se introduzca en el espacio vascular y llegue a alcanzar ¿a qué? A los pulmones. Es la embolia grasa y medular. La embolia también puede ser gaseosa, o sea, hay burbujas de aire o burbujas de gas dentro de la circulación, pueden unirse y formar masas espumosas que obstruyen el flujo vascular y causan lesiones isquémicas distales. Por ejemplo, dice un volumen pequeño de aire atrapado en una arteria coronaria durante la cirugía de liberación del baño. En piña sería, ¿no? Que le hagan su bypass y que ahí, ¿no?, se metan unas cuantas burbujas de aire. O dice, o la introducción en la circulación cerebral por una neurosis. Yo nunca he escuchado que es posible. Antes, a los conejos, por ejemplo, que eran animales de laboratorio, cuando se hacía un experimento y no quería causar ninguna alteración, a los animales, a estos se les sacrificaba con aire. Se agarraba con una jeringa, la llenaban de aire
algo más o menos fuerte. Lo que les importaba era los resultados, lo que pusieron. Y esto es lo que llaman la embolia grasa. Necesariamente hemos dicho que esto sucede en el pulmón. Entonces, en las arterias o arteriolas del pulmón vamos a encontrar esto. Elementos celulares de la familia de las células hematopoyéticas. Estas son células hematopoyéticas. Mientras que la vacuola transparente, esta de acá, es la grasa medular, es de la médula ósea. El área relativamente roja, donde es fibrina, la fibrina, más fibrina que otra cosa, algunas células como los leucocitos y muy pocos glóbulos rojos. Bueno, tratándose de arterias. Bueno, entonces, si esto sucede en las arterias o en las arteriolas terminales, ¿la consecuencia cuál será? La consecuencia será ¿qué cosa? La necrosis. Si es una arteriola terminal, entonces quiere decir, si está obstruyendo el tromboémbolo, no va a permitir que irrigue todo el área que irriga, es su responsabilidad. ¿Y qué pasará con esa área? Se tratará en necrosis. Por eso, cuando se habla de esta necrosis por isquemia, se denomina ¿qué cosa? Infarto. Entonces quiere decir que siempre en un infarto yo voy a encontrar necrosis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Nada. Pues mírenme por lo menos. Cuando hago preguntas nadie quiere mirar. Yo digo, el infarto es una isquemia por necrosis. Entonces quiere decir que siempre en un infarto voy a encontrar necrosis. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Y todas las necrosis son infartos? Ya te la dejo como tarea. ¿Quién me faltaría hablar? Del infarto anémico, infarto rojo, hemorragia desordenada. Faltan 10 minutos. Terminamos. Ya está cerca, ¿no? Tómala a salir por